Gracias por continuar con nosotros y esta mañana le damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al psiquiatra Lauro Suárez, quien nos va a hablar sobre la prevención del suicidio. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Estás muy seria. No, hoy no, te no. tocó estar seria. Es que justo estábamos hablando antes, durante el corte, Sí, te pusiste de este tema que es tan importante, claro. y que, bueno, el día de ayer se llevó a cabo el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así y que es. qué bueno que hablemos de estos temas, porque lo habíamos mencionado ya una vez, doctor, de que a veces no quieren hablar sobre esto, pero es necesario estar informados, es necesario saber detectar las señales para poder salvar vidas. Yo creo que existe un miedo muy generalizado, además, un estigma, ¿no? Acerca de, desde luego, de la muerte y sobre todo del suicidio, claro, ¿no? De todo lo que rodea al suicidio, de todo lo que rodea los intentos suicidas, de todo lo que rodea a una persona que está en peligro de morir por causa propia, ¿no? Claro. O sea, o de infligirse un daño. Nos da miedo, y sí, yo creo que sí hay que reconocerlo como sociedad, como personas. Nos da miedo hablar de esos temas, nos da miedo preguntarle a una persona si está en peligro, cómo lo hacemos, o sea, cómo preguntarle algo a alguien si se quiere morir o si quiere matar, tiene pensamientos, claro, ¿no? Porque dices, bueno, seguramente no lo ha pensado y yo le voy a dar la idea, ¿no? Definitivamente, y ahora que se habla mucho, nunca es suficiente, pero ya se habla más, claro, ya se habla más acerca del suicidio. Creo que vale la pena hacer estos comentarios, sobre todo con respecto a esto que decíamos. O sea, nunca está de más preguntar y nunca está de más hablar con la persona que creemos que puede estar en peligro. Claro, vamos a comenzar, doctor, ¿le parece? Preguntándole cuáles pueden ser las principales causas de que una persona llegue a este punto. Bueno, las causas, ya decíamos la semana pasada, ¿no? Una de las principales complicaciones de la depresión, y la principal, la más grave y la que más tememos, pues es el intento, la ideación o el intento suicida. Ese es con respecto a la depresión, pero el suicidio puede tener muchas causas, y entre ellas también, o sea, no todas las personas que se suicidan desean hacerlo. De hecho, la gran mayoría no es que desee hacerlo, es como que no le quedara otro remedio, o no le quedara otra salida, o como que no hubiera otra solución. Entonces estamos hablando de una emoción que se conoce muy poquito, pero que hay que entenderla, que se llama desesperanza. Cuando una persona siente que ya no hay salida, puede optar por el suicidio o puede empezar a tener ideas con este tema relacionadas con todo esto. Okay. Entonces le llamamos desesperanza cuando existe esta sensación de que no hay solución o no hay salida. Y se expresa de muchas maneras. Te lo pueden decir directamente o se puede insinuar a través de ciertas acciones, de ciertas conductas, que cuando estamos relacionados con nuestro hermano, amigo, pariente o alguien que está en peligro, cuando estamos relacionados con esa persona, podemos quizás darnos cuenta porque nos da avisos. ¿Cuáles serían esas señales, doctor? Bueno, puede haber muchas señales. La persona puede estar más en peligro cuando ha habido un fallecimiento reciente, okay, o pérdidas recientes, puede estar más en peligro. Desde luego una persona que sufre depresión o una persona que sufre también de algún tipo de adicción, okay, una persona que sufre algún otro tipo de enfermedad emocional, mental, personas que están pasando por situaciones de duelo, cualquiera que fuera, como decía, alguna pérdida, personas que están teniendo dolores muy intensos, dolores muy fuertes, personas que están recibiendo una noticia con impacto, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, la diabetes, ¿no? O sea, personas que tienen también algún problema con alguna situación que les genera mucha pena, mucha vergüenza. Okay. Por eso también puede ser importante, porque no sabemos cómo cada persona está viviendo situaciones de este tipo. Claro. ¿No? Entonces, cuando haya alguien que tenga algún problema de salud relacionado con salud mental, y que vamos sumando factores, desde luego nunca podemos saber quién realmente va a tener una intención suicida,
pero sí podemos tener la información de un intento previo, por ejemplo. Personas que lo han intentado anteriormente, pues bueno, es mucho más probable que, Claro, que vuelvan a intentarlo, ¿no? Personas que dan señales como dejando escritos o llamándole a gente que no le habían hablado en mucho tiempo, como con intención de despedirse, o quien ahora, después de tanto tiempo, elabora un documento legal, con un testamento, ¿sí? Cualquier tipo de documento legal para hacer sus bienes. Alguien que tenía un hobby y que una situación de distracción y de repente deja de asistir a su deporte y le va sumando, ¿no? Vamos sumando factores, ¿no? Una persona con depresión que además deja de asistir, alguien que no planea su futuro, alguien que pues, prácticamente no tiene un proyecto a futuro, también puede estar en peligro. Okay. Y vamos sumando elementos, repito, ¿no? Porque también hay personas que comentan, bueno, doctor, es que yo no pensaba vivir hasta los 18 años y aquí estoy, ¿no? O sea, mi vida no la veía proyectada más allá de los 16, así, y cada vez se va cortando más esta edad que estoy poniendo como ejemplo. Pero finalmente aquí lo que creo que bueno puede resultar mucho más importante es estar en contacto con estas personas que pueden estar sufriendo y que de alguna manera emiten estas señales. Y hay más, ¿no? ¿Cuáles serían como las estrategias más efectivas para intervenir a tiempo, para pues que después que identifiquemos estas señales, qué debemos de hacer? Bueno, definitivamente es hablar con la persona, tener la mayor parte de la información posible. Como decía, sí hay formas de preguntar, ¿no? Decías, ¿cómo hacerle? ¿No? Bueno, pues hay que saber si la persona realmente quiere morir, si realmente también tiene un plan. O sea, quizás no nos toque a nosotros tomar toda esta información. Pero de ahí sabemos qué de ahí sabemos qué hacer, claro. Sí, lo principal es consultar con un experto, ¿no? Ir a un médico. Y aquí no tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo. A veces con acudir a un médico general, y si se puede con el psicólogo, pues mucho mejor. Pero hay muchos centros de ayuda en la ciudad, en nuestro estado, ¿no? Acudir definitivamente, pues desde luego tenemos el hospital psiquiátrico, tenemos el hospital Orán aquí también a disposición. Ayer el doctor Arsenio Rosado nos da información también acerca de un número al cual hablar, un número local. Sí. O sea, hay muchas herramientas que podemos utilizar, los números de ayuda telefónica. No siempre, el buscar ayuda no siempre es de la misma manera, ¿sí? A veces brindamos ayuda únicamente escuchando, a veces brindamos ayuda dando información, buscando el número, que aunque nos parezca increíble, el buscar el número de ayuda, el 01800, ¿cuál es? Bueno, te metes a internet y darle el número de ayuda o hablar en el lugar de tu amigo, de tu pariente, de la persona que está en peligro, puede ser de vital importancia, claro, ¿no? Claro. O sea, puede ser fundamental. Y también, finalmente, creo que entender mucho acerca de que no todos sentimos igual. Fíjate que no todos sentimos igual. Ese es un tema tan importante, doctor, sí, porque también lo hemos platicado en otras ocasiones, que algo, pues, que puede ser ligero para una persona, para mí puede ser devastador. Y tenemos que entender y tenemos que tener esa empatía, porque a veces, híjole, se olvida, sobre todo, digo, obviamente hay muchos casos, pero con este típico caso de los hombres, de que es que estás loca, es que quieres que vuelva contigo porque estás loca y eres una tóxica. No, a ver, espérame, quizá el amor yo lo siento diferente, claro, a ti, desde luego, sí, ¿no? Entonces, darle importancia a eso, hablar sobre nuestros sentimientos, saberlos gestionar. Y el contexto también, claro, Nancy, el contexto en el que, o sea, entender el contexto, ¿no? Muchas veces, ahora que me entrevistaban acerca del regreso a la escuela, ¿no? El estrés. Del estrés, ¿no? Que viven los chiquitos o los jovencitos, regresando a la escuela. Por ejemplo, le decía, ponte en el lugar de la otra persona, sé empático con tu hijo que está en 3er grado de primaria y cuando tiene una discusión o lo amenaza uno de 6º, ¿no? Y para nosotros es muy fácil,
No pasa le nada. contestas, no pasa nada. Claro. Bueno, pero recuerda cómo veías a un chiquillo de sexto año cuando Claro. tú estabas en segundo o en Claro, tercero, ¿no? claro. Entonces, bueno, es visualizar el contexto, que es como lo que decíamos, no todos sentimos y experimentamos las cosas igual. Todos tenemos una historia, todos, y sí es importante, desde luego el antecedente depresivo, el antecedente ansioso, el antecedente de algún intento suicida, el antecedente de pensamientos suicidas, que aunque no hayamos tenido un intento, bueno, hay una situación que resultó grave, difícil y que derivó en quizás algún tipo de manejo imprudente o temerario, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, son pequeños avisos que nos está dando la persona y a veces que no te lo está dando a ti, que uno mismo identifica en su propia persona, ¿no? O sea, Claro. entonces, bueno, ¿qué me está pasando? Que estoy teniendo esta sensación de manejo imprudente, que estoy pensando demasiado en la muerte o que quizás ya estoy planeando. No es lo mismo que solamente cruce por mi mente, trate de retirarlo y se vaya, a que se quede estacionado, claro, y esté de manera constante permanente. y está girando por allá por la cabeza de Ya manera s- permanente. Ya se nos va a terminar el tiempo, doctor, Ya. pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle también de la tecnología, cómo ha afectado las redes sociales, por ejemplo, y que por lo mismo quizá es muy importante hablar de esto con nuestros hijos. Bueno, sí, claro, la tecnología. Por ejemplo, cuando las personas se retiran, eso es otro aviso, ¿no? Se retiran de las redes sociales, se despiden o dejan de utilizar las redes sociales, dejan de utilizar la tecnología. Si tu hijo, tu pariente usaba mucho la tecnología, es probable que también sea un Que aviso, está pasando ¿no? por Que algo está malo. pasando algo, ¿no? Y desde luego también el manejo de la información, que es todo un tema, que también por allá escuché la entrevista que hicieron al presidente, creo que de suicidología acá en Yucatán, donde se maneja precisamente, hay que saber cómo manejar la información, pero Claro. definitivamente hay que saber hablar de esto, hay que hablar, hay que decirlo, no sucede nada, y Claro. afortunadamente eso nos permite también cada vez tener más herramientas para ayudar a las personas. Claro. Entonces la tecnología también nos ha ayudado, ¿eh? O sea, también tenemos allá una app del gobierno del estado Sí, que sí. nos puede ayudar con con esta Prevenir. situación. Inclusive para en las prevenir. redes sociales, en algunas redes sociales identifica palabras y de inmediato te manda el número o te manda una liga, y esto es muy importante, pero definitivamente el manejo de la información de manera responsable y precisa puede hacer la gran diferencia que todos como sociedad estamos buscando, doctor, ¿no? Desde luego, sí. Definitivamente sabemos que no vamos a acabar con este problema. Pero al menos bajar la tasa, que es altísima. Entonces, existe el problema, estamos todos formamos parte de este problema como sociedad. Claro. Entonces ya creo que ya se visibiliza, siempre hace falta más. Hay que seguir trabajando para mejorar un poco más las condiciones de salud. Claro, ojalá año con año vayamos mejorando el manejo de la información. Seguro y, sí. y que haya más apertura, ¿no, Y como doctor? siempre, aquí seguimos tocando este tipo de temas. Claro que sí. Doctor, por favor, recuérdenos en dónde lo puede encontrar la gente. 99 92 28 88 81 es el número para citas, y además también ahí pueden dejar algún comentario acerca de lo que hablamos acá en el programa. Perfecto, pues muchísimas gracias, como siempre un placer recibirlo aquí en el estudio, doctor, y nos vemos la próxima semana, Nos ¿le vemos la parece? próxima semana, así, Perfecto. serios. Gracias. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio con Gretel Mac, que tiene más información. Adelante.